La bienvenida a todos y todas. Hoy día tenemos nuestra charla de neuroplasticidad. Estamos muy contentos de que se hayan sumado nuevamente y verlos después de este fin de semana largo. Espero que hayan podido descansar, los que pudieron tomarse ahí el fin de semana más tranquilo. Así que, bueno, hoy día la charla de neuroplasticidad la va a dictar el doctor Rodrigo Sandoval, que nos está acompañando hoy día. Él es bioquímico en la Universidad Austral de Chile y además doctor en ciencias en mención en biología molecular y celular y neurociencias de la misma universidad, perdón, de la Universidad de Chile. Y él ha trabajado en su línea de investigación, ha estudiado componentes del dolor asociado a la inflamación en el laboratorio de mecanismos celulares. Él actualmente hoy día está residiendo en Londres, Ontario, en Canadá, está conectando desde allá pero sigue vinculado a Chile a través de el estudio del dolor en el núcleo milenio Minus Pain, y además es docente del curso de metodología científica para la carrera de odontología en la Universidad de Viña del Mar. Así que le agradecemos a Rodrigo que se conecte desde allá con nosotros y que disfrutemos esta charla y conversemos hoy día acerca de la neuroplasticidad. Así que te doy el pase, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Denme solo unos segunditos para compartir la presentación. Y de paso me confirman si se ve. Sí, sí se ve. Ahora deberíamos pasarlo a Ahí. pantalla. ¿Se Ahí ve? sí. Todo bien. Perfecto. Voy a poner el micrófono. No me quiero pasar. Ya. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día lo que vamos a hablar, como anticipamos, es sobre neuroplasticidad, que es la capacidad de responder a los cambios. Asumo que muchas veces han escuchado de que el organismo que sobrevive o la especie que perdura en el tiempo es la más fuerte. Y eso es, digamos, muy falso. En el fondo, quien sobrevive es quien es capaz de adaptarse. Y los seres vivos tenemos en nuestra fisiología la capacidad de poder adaptarnos a cualquier, o sea, a muchos de los estímulos que podemos encontrarlos en el camino, en alguna experiencia o lo que sea. Y por tanto, el sistema nervioso no tiene por qué estar ajeno a esto. Y esto en el fondo, en grandes rasgos, refleja lo que es la neuroplasticidad, que nuestro sistema nervioso es capaz de adaptarse a los cambios. Ahí sí. Bueno, esta es la estructura quizás más relevante en cuanto al sistema nervioso que ustedes ya han visto. Ustedes deben saber mucho ya a estas alturas de lo que es el cerebro. No es la única, por supuesto. Hay otras estructuras relevantes que forman parte del sistema nervioso. De hecho, yo trabajo con neuronas que no están propiamente en el cerebro, sino que están más hacia la periferia del cuerpo. Pero respecto a lo que es neuroplasticidad, nosotros nos podemos hacer estas preguntas como cómo aprendemos, cómo generamos nuevos recuerdos, o cómo se regulan nuestras emociones, o cómo nos movemos. Y esto en el fondo refleja, hoy día voy a tratar de que en esta presentación quede claro o tengamos nociones del cómo lo hace el cerebro. Como lo anticipé, esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad de adaptarnos. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos o ocurre algún evento, algo que de alguna manera nos marca, eso va a quedar almacenado en nuestro cerebro. Y eso finalmente implica que tienen que haber cambios estructurales. Cuando uno aprende algo, nuestro cerebro ya no es como es antes. Hubo cambios, digamos, en la estructura y el funcionamiento. Primero vamos a ver un poco de historia. Yo sé que esto ya lo deben haber visto, pero es bueno volver a ponerlo. Refleja quizás los inicios, quizás por entender cómo funcionaba el cerebro, lo que es la frenología, en la cual esto es vamos a decir, una pseudociencia en el cual tal vez se quería predecir o clasificar, digamos, las capacidades cognitivas o facultades mentales de alguien en base a la morfología de su cabeza.
El que inició esto fue Franz Joseph Gall. Él, de alguna manera, queriendo entender cómo funcionaba todo esto, lo que hizo fue dividir el cerebro en 27 facultades bastante curiosas. Por ejemplo, la vanidad, el instinto asesino, la capacidad de detectar colores, el talento musical, la capacidad para hacer cálculos, por ejemplo. Estaba ahí en alguna parte de estas facultades, de estas 27 facultades mentales. Hoy en día sabemos que esta es una forma totalmente errada de ver cómo funciona el cerebro, pero de alguna manera marca este inicio por quizás querer asociar áreas del cerebro con ciertas funciones. Obviamente esto se prestó para muchas cosas negativas, discriminación, por ejemplo, en las clases altas se decía, por ejemplo, que eh, había una forma de la cabeza para una esposa que era devota o buena madre, como se ve acá en la derecha, o había una mala esposa o una mala madre que se ejemplificaba con las características que aparecen acá a la izquierda. O peor aún, se discriminó en base quizás a argumentos o a causas naturales, porque había digamos, un pensamiento que reflejaba esto de la forma de la cabeza y eh, de alguna manera tal vez se excusó para, digamos, aseverar que se estaba definiendo el futuro de alguien. Por ejemplo, alguien que tenía la cabeza de una cierta manera iba a ser un buen esclavo y de alguna manera marcaban tu vida en base a eso y lo justificaban de alguna manera. Eh, Más adelante aquí quiero destacar unos pocos investigadores. Uno es John Huggins Jackson. Él era un neurólogo que trabajaba con pacientes que tenían epilepsia. De hecho, él hizo importantes caracterizaciones de la sintomatología de esta enfermedad, que creo que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y digamos con esta idea de que hay un lugar en el cerebro que está asociado a algo, John Huggins Jackson, por ejemplo, él estaba interesado en las convulsiones, y de acuerdo a esta visión que proponía la frenología, querría decir que en alguna parte del cerebro estaba la zona de las convulsiones. Obviamente, este personaje no tenía esa visión. Él decía que digamos, el cerebro o el sistema nervioso era mucho más complejo y las funciones no se restringían a un área en específico, y en cambio estas áreas se podían comunicar entre ellas, lo cual es un pensamiento bastante cercano a cómo funciona el cerebro. Luego surge este personaje, William James, que era un psicólogo, de hecho inspirado por las ideas de John Huggins Jackson, fue el que primero utilizó el término plasticidad, en el contexto de que el cerebro no era una entidad fija, sino que tenía la capacidad de cambiarse a sí mismo. Bueno, él definió la plasticidad como una facultad del sistema nervioso para cambiar frente a una influencia. Esas fueron sus palabras. Más adelante, ya en el siglo XX, está Santiago Ramón y Cajal, un médico y científico español. De hecho, él ganó el Nobel en 1906, el Nobel de Fisiología y Medicina junto a Camilo Golgi, ya que él logró describir de una manera muy detallada las estructuras nerviosas que hasta ese momento se desconocían. En aquel entonces había impedimentos técnicos para poder visualizar el tejido nervioso. Eso lo resolvió Camilo Golgi con un tratamiento particular que se le podía hacer a los tejidos nerviosos. Y esto permitió que Ramón y Cajal, y bueno, él también, hicieron ciertas descripciones. Digamos, el trabajo de él mostró que el sistema nervioso está formado por células que son independientes, las cuales forman conexiones entre ellas, y esto lo hacen a través de estructuras especializadas. Esto nos lleva, digamos, quizás a revisar el concepto que tenemos de cómo se comunican las neuronas en este dibujo que está acá. Aquí tenemos una neurona 1 y otra neurona 2 que están conectadas. La estructura más, vamos a decir, más típica es el cuerpo de la neurona que está acá, que se le denomina soma también, y tiene una proyección que es más larga que las otras, que se denomina axón. Y vamos a decir que por este axón es donde viaja el impulso eléctrico del que siempre hablamos que ocurre en las neuronas. Ahora bien, cuando esta neurona se comunica con otra neurona, no hay un contacto físico, digamos, per se. Esta neurona no está tocando completamente a la otra,
Como se puede ver acá, acá hay en la región en la que ocurre el contacto se le denomina sinapsis, pero en estricto rigor hay un espacio. De hecho, aquí les muestro una de las dibujos de Santiago Ramón y Cajal, donde él, digamos, intencionalmente dejaba estos espacios. Aquí vemos una neurona que tiene su axón proyectándose acá, y acá está el cuerpo de la otra neurona, y podemos ver que hay un espacio. Y él fue capaz de, digamos, ver esto, y obviamente estos dibujos no están a escala, así que él exageraba esta distancia entre ambas. Y bueno, entonces, si en realidad no hay una continuidad, digamos, física, ¿cómo pasa el impulso de un lado para otro? Esto es debido a que el impulso en la primera neurona promueve una liberación de ciertas moléculas que son estas pelotitas rojas que muestran acá, que se denominan neurotransmisores. Yo sé que ustedes alguna vez deben haber escuchado nombres de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, vamos a decir, saltan de una neurona a la otra, y cuando llegan a la otra neurona se unen a otras proteínas particulares que vamos a decir que se llaman receptores, y el acto de unirse a este receptor es como si se apretara un interruptor, porque finalmente genera o logra esta unión que esta neurona ahora vuelva a generar otro impulso eléctrico. Y así, digamos, continúa viajando este impulso. Cabe mencionar que lo que yo les acabo de describir se les denomina sinapsis química. También hay otros tipos, como la sinapsis eléctrica, pero estas son las más comunes. Y como dice aquí, permite a las neuronas formar circuitos en el sistema nervioso. Esta fue una reflexión que dejó Santiago Ramón y Cajal en un congreso. Él decía que el ejercicio mental facilita un mayor desarrollo de las estructuras nerviosas de las partes del cerebro en uso. Así, las conexiones preexistentes entre grupos de células podrían ser reforzadas por la multiplicación de terminales nerviosas. En el fondo aquí, Cajal refleja quizás que, digamos, hay una estimulación o como podría haber dicho este científico William James, una influencia que estaba generando un cambio. En este caso, esa influencia es el ejercicio mental que dice Cajal. Acá tenemos a Donald Hebb, que es un fisiólogo canadiense. Él, digamos, abordó estas propuestas de una manera más específica respecto a la plasticidad sináptica, por ejemplo, en lo que confería a la formación de recuerdos. Y de una manera mucho más formal, él decía que las sinapsis que se usan de forma repetida se vuelven más eficaces. Eso está derechamente, digamos, relacionado con la plasticidad sináptica. Ahora, volviendo al cerebro, nosotros lo podemos dividir en distintas maneras, como para poder referirnos a él, por distintos lóbulos, como se ve en esta figura. También lo podemos definir, digamos, de acuerdo a sus funciones. Esto se le llama topografía cerebral, donde asociamos un área en particular con quizás una función predominante. Esto no es exactamente cómo funciona un cerebro, pero de manera referencial es bastante útil. Por ejemplo, en la parte delantera está el área prefrontal. Siempre se asocia con funciones cognitivas superiores, vamos a decirlo. Por ejemplo, la toma de decisiones, la capacidad de poder planificar, o, digamos, la capacidad de poder controlar nuestros impulsos. Operan en esta parte, entre otras. También tenemos el área premotora, por ejemplo, o la corteza somatosensorial primaria, en esta región. O sea, si ustedes, por ejemplo, pueden decir en este momento que sienten frío, sienten calor, o al tocar una superficie que está áspera, y lo saben, o si cierran los ojos y saben exactamente dónde está, digamos, posicionada su mano, tal vez con un dedo hacia un lado y los otros dedos cerrados, por decirle. Toda esa información, a pesar de que ustedes no la vean, llega acá a la corteza somatosensorial primaria. Y, por ejemplo, la parte trasera o la parte occipital está el área visual. Una que tienen que haber visto también es el área motriz del lenguaje, el área de Broca, acá en el lado izquierdo del cerebro. Pero como yo les decía, no es, digamos, no refleja la forma en que funciona el cerebro. Aquí hay una descripción estructural que quizás se acerca más a este concepto. Esto no es un cerebro de verdad, es una imagen reconstituida digamos, por la información de muchos estudios histológicos del cerebro. Y aquí lo que ustedes ven como unos tallarines, quizás, son, digamos, las conexiones o las proyecciones del cerebro. Como pueden ver, está íntimamente conectado con muchas regiones. Y de hecho pasan de un hemisferio a otro, como pueden ver acá. Acá tienen una representación más funcional.
Probablemente ustedes ya en las sesiones pasadas vieron o escucharon lo que era la resonancia magnética. De alguna manera, de una forma no invasiva, podemos estudiar la actividad del cerebro. Con eso basta para definir esto. Y lo que uno finalmente visualiza es que hay áreas que se encienden, o más que otras, por ejemplo. Y así uno puede saber si uno está registrando a la persona en un escáner gigante y le pide que haga alguna tarea, uno puede ver que una zona se ilumina, y lo cual refleja que esta es un área del cerebro que está más activa. Aquí en este ejemplo que les muestro, se ve el cerebro de un adulto y un infante. Se ve desde el mismo cerebro desde distintas representaciones. Y podemos ver que aquí hay dos estímulos o dos tareas que se les pidió a estas personas. En un caso vemos que se les pidió que vean una fotografía de una escena, como un paisaje, por ejemplo, y lograron ver que se encienden estas zonas que están aquí en azul, por ejemplo. Y por el contrario, cuando le pidieron que en una fotografía vea una cara, vieron que otras regiones se encendieron. Lo que demuestra en el fondo que, lo que quiero mostrar aquí, que hay distintas áreas del cerebro que se pueden, digamos, operar frente a distintas tareas. Y no es solo una, hay más de una, como pueden ver acá, y que están en los dos hemisferios. Así que esto de alguna manera muestra que el cerebro está muy conectado y una estructura muy dinámica. Ahora pasamos a lo que, ya directamente a lo que es neuroplasticidad. Siempre es bueno definirla. Es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse frente a la acción de estímulos internos o externos. Y esto, por ejemplo, es la base del aprendizaje y la memoria. Hay que entender también lo que es una sinapsis, pero yo ya se lo expliqué previamente. Aquí hay una representación quizás de lo que es una sinapsis, que es, como ya les dije, es la estructura que permite la comunicación entre neuronas mediante señales eléctricas o químicas. Cabe mencionar que una neurona no es una unión uno es a uno, no es que una neurona solo interactúe con otra neurona mediante una conexión. Entre dos neuronas pueden haber múltiples conexiones, y asimismo una neurona no solo interactúa con otra, pueden interactuar con cientos o con miles de neuronas. Que para que no tengan el pensamiento de que quizás estamos hablando de una relación de uno es a uno entre neuronas. Ahora, yo más o menos ya les expliqué en qué consistía la sinapsis. Aquí le vamos a poner nombre a las dos neuronas. Aquí es la parte del medio donde va a ocurrir la sinapsis, y por tanto a la neurona que está primero, o que la que lleva el impulso, se le denomina neurona presináptica, porque está antes, y a la neurona que recibe el estímulo se le llama neurona postsináptica. Y lo que yo hasta ahora les he enseñado, o que probablemente ya lo sabían, es que cuando llega un impulso, esto de alguna manera gatilla la liberación de estos neurotransmisores. Puede ser glutamato, serotonina, dopamina, no sé si han escuchado alguno de ellos. Y lo que ocurre es que en esta liberación, estas moléculas se unen al receptor y gatillan un estímulo eléctrico. Eso más o menos esto es más o menos lo que representa una sinapsis. Y de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, es que si yo repito esto, o vamos a decir la neurona lo hace varias veces, quiere decir que ahora viene otro impulso eléctrico, se libera neurotransmisor, se vuelve a unir y genera otro impulso. Si esto se hace muchas veces, lo que hemos visto es que ahora esto se va a reforzar más, y por tanto el estímulo eléctrico va a ser mayor, va a ser más fuerte ahora el estímulo que pase por estas neuronas. Les dejo unos ejemplos netamente que tal vez de una manera más lógica le haga sentido ahora cómo lo hace esto la neurona. Una posibilidad es que frente a repetidos estímulos, ahora la neurona presináptica, por ejemplo, se las ingenie de alguna manera para liberar más neurotransmisores. Si comparan acá, hay más pelotitas que las que hay acá. Y por tanto, si hay más pelotitas que se liberan, es más probable que los receptores se unan completamente. Por ejemplo, aquí tengo 3, acá tengo 2 nomás que se lograron unir. Y esto intuitivamente nos puede hacer pensar que ahora el estímulo que pasó por acá va a ser mayor, va a ser más fuerte que, por ejemplo, el caso de acá, o vamos a decir los primeros estímulos. Esa podría ser una manera. Otro ejemplo podría ser que tal vez la neurona presináptica no va a tener capacidad para estar haciendo esto a cada rato, pueden acabar sus reservas, por ejemplo,
Pero otra estrategia que es que frente a diversos estímulos, ahora la neurona postsináptica se las ingenia para que ahora tenga más receptores acá en la superficie. Y como se fijan acá, la cantidad de neurotransmisor no es casi la misma que la que está acá, solo que ahora tiene más chances de que se le une uno de estas moléculas al receptor. Se fijan aquí también hay 3, y acá hay 2. Y por tanto esto puede llevar a que el estímulo ahora sea, el estímulo eléctrico que se genera acá sea más potente, más fuerte. Entonces vamos a decir que aquí las sinapsis están siendo más eficaces. Y créanme que hay muchas maneras. Aquí estamos viendo mecanismos. Estos son mecanismos que ocurren en el muy corto plazo. Y hay muchas formas que la neurona se las puede ingeniar para que ahora este estímulo sea más fuerte. Pero por ejemplo, tal vez ustedes se preguntan, pero ¿qué significa que el estímulo sea más fuerte? ¿Cómo me puedo imaginar que digamos que ahora una conexión ahora sea más fuerte? Bueno, yo como trabajo en el área del dolor, se me ocurrió este ejemplo que es bastante burdo. Me imagino que muchos de ustedes conocen este jueguito que uno hacía en su infancia. Yo lo conocía como las manitos calientes, no sé si ustedes lo conocían de otro nombre, en el que consistía en que poníamos las manos así con un competidor, y el que estaba abajo, con sus manos hacia abajo, tenía que dar la vuelta y tratar de pegarle la mano a su adversario. Si la chuntaba, él podía seguir golpeando, pero si le erraba, le tocaba al otro y intercambiaba los roles. Y eso implica que si esta persona tenía una muy mala racha, o sea, le pegaban muchas veces, lo que iba a ocurrir era que después le iba a dar más miedo que le peguen porque ahora le dolía más. Entonces, simplificando esto un poco, si nos imaginamos que esta persona golpeó a la persona con la misma fuerza y en la misma parte, suena un poco raro que está haciendo el mismo estímulo, pero sin embargo, después de un rato me duele más. Y eso en el fondo refleja, digamos, que está ocurriendo un proceso de sensibilización, y por eso, a pesar de que es el mismo estímulo, uno está, digamos, experimentando, digamos, esta sensación de una manera distinta. Que en el fondo en este caso va a hacer que me duela más. Como yo les dije, este es un ejemplo muy burdo, porque obviamente después de muchos golpes pasan otros fenómenos en la fisiología de las manos que también van a impactar, digamos, en esta sensibilidad. Pero yo sé que en el corto plazo mecanismos como los que les mostré acá ocurren, digamos, cuando uno estimula muchas veces una vía del dolor, por ejemplo. Y eso hace que ahora nos duela más. Aquí hay otro mecanismo, que es la sinaptogénesis, que es el proceso que involucra la formación de sinapsis. Tal vez como en el caso anterior, no me basta con simplemente fortalecer una vía que ya está, tal vez sea también inteligente si puedo generar nuevas vías, y de alguna manera así potencio la sinapsis que está ocurriendo entre dos neuronas. De hecho, este es un evento muy relevante cuando nosotros nacemos. Ustedes ya deben saber que el sistema nervioso no termina de desarrollarse cuando nacemos, esto sigue por casi unos 20 años más promedio. Lo que ocurre en un recién nacido, por ejemplo, es que tiene un cierto número de sinapsis, y esta, con el paso de los meses, empieza a aumentar, que está ejemplificado aquí como esta mayor cantidad de ramitas que se pueden ver que se están formando entre las neuronas. Hasta acá, donde podemos ver a los 2 años que hay una gran cantidad. Entonces, aquí podemos ver que está ocurriendo un fenómeno de sinaptogénesis, se están generando nuevas neuronas. Lo que ocurre así, que esto se conoce como poda neuronal, lo que viene después, es que se empiezan a eliminar ciertas sinapsis. De acuerdo a lo que hemos visto, lo que ocurre es que las sinapsis que se ocupan poco o nada desaparecen, y las que se utilizan mucho persisten. Entonces, en una primera instancia suben mucho el número de sinapsis, pero después, desde la niñez, la adolescencia hasta la adultez, digamos, este número de conexiones decae. Y otra forma de modificar, digamos, la conexión, la comunicación entre dos neuronas es mediante la mielinización, que es el proceso de recubrimiento de los axones con mielina. La mielina es una estructura que es rica en lípidos. Lo que hace es cubrir completamente el axón, como se ve en esta figura, y de esta manera hace que la corriente, digamos, no se le escape, no se disipe tanto. En las clases pasadas vi que dieron un muy buen ejemplo respecto a esto, con una manguera.
Y lo que pasa es que si la manguera tiene hoyitos, se les va a ir escapando el agua. Y al final donde nos importa que llegue la señal, esta agua que va a llegar va a ser muy poca porque se perdió en el camino. Bueno, algo parecido hace este recubrimiento con la corriente. Y otra característica de la vaina de mielina es que es capaz de posicionar ciertas proteínas que son muy importantes en el estímulo eléctrico. Entonces las ordena estratégicamente. Y al final, en sumatoria, lo que ocurre es que si los impulsos eléctricos que viajan por los axones son más rápidos, que está en la vaina de mielina. Y esto es otra forma en la que uno puede modificar un circuito. Como a mí me gusta que queden claros los cómo, o ejemplos, digamos, que uno pueda percibir, aquí yo les dejo otro ejemplo asociado también con el dolor, que tiene que ver con, digamos, cuando nosotros nos enfrentamos frente a algún estímulo peligroso, por ejemplo, que no nos demos cuenta, que puede ser, digamos, cuando nos tomamos alguna superficie caliente, nunca nos dimos cuenta, y lo que ocurre es que nosotros vamos a sentir ese dolor, nos va a doler mucho, y lo que vamos a hacer casi como reflejo es sacar la mano. Pero tal vez muchos de ustedes han notado que a pesar de que sacan la mano, este dolor persiste. Uno siente como un dolor que está punzando y que viene una y otra vez. Y uno dice, pero si ya saqué la mano del peligro, ¿por qué sigo sintiendo esta sensación placentera? Perdón, implacentera. Esto es finalmente porque están ocurriendo dos fenómenos. Cuando yo saqué la mano, lo que hice fue sentir el primer dolor. Y cuando yo me quejo de que me sigue doliendo, eso es otro fenómeno que es el segundo dolor o el dolor más tardío. Y esto se explica porque está operado por distintas neuronas. En la periferia nosotros tenemos neuronas que tienen un axón súper largo. Imagínense que si ustedes pueden tocar algo o se pinchan con una aguja en la punta del dedo, quiere decir que hay un axón que está viajando hasta llegar a su médula espinal. Eso quiere decir que más o menos esos axones pueden ser de 1 metro. Entonces imagínense que es importante que si el cable está tan alejado, que la transmisión sea rápida. Solo para que reflexionen eso. Pero bueno, volviendo a los dos dolores, el primer dolor, el que llega rápido, depende de estas fibras que se llaman fibras A delta. Y la particularidad que tienen estas fibras A delta es que están recubiertas con mielina, como se ve en este coloreado gris que se observa. Muy diferentes son las fibras C, que son otras fibras, otros axones que están llegando acá, que de hecho detectan el estímulo doloroso al mismo tiempo que las de acá. Pero este viaje hacia nuestra médula espinal y posterior cerebro es mucho más lento. Y eso es lento porque estas fibras C no tienen mielina. Entonces, con este ejemplo, ustedes pueden ver que como una modificación estructural, que en este caso es tener o no tener la vaina de mielina, va a repercutir, digamos, en cómo funcionan, digamos, la conducción de una neurona. Así que, en resumen, yo aquí les mostré, digamos, muchos mecanismos por los cuales puede, digamos, cambiar un circuito neuronal. Pero me importa más que se entienda que el motor de estos cambios es la experiencia. O sea, tiene que haber... Perdón, ¿alguien habló? Bueno, tiene que haber, digamos, un estímulo que genere estos cambios. Tal como ocurre en esta figura de abajo, que de hecho no tiene nada que ver con una estructura nerviosa. Este es el río James, visto desde arriba. Pero ¿cómo se puede ver el antes y después? Después de, digamos, una inundación, digamos, un proceso de aluviones gigantesco que hubo, y podemos ver cómo se reforzó completamente, digamos, el caudal de este río, como de alguna manera generó nuevas conexiones, tal vez. Pasaron muchas cosas ahí, pero para ello tuvo que haber algún estímulo, tal como ocurre en nuestro sistema nervioso, como puede ocurrir en la naturaleza después de digamos, una inundación. Así que, de acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos entender que, digamos, cuando se estudia plasticidad sináptica, uno lo puede hacer a través de muchos niveles. Aquí están ordenados quizás niveles de forma jerárquica, vamos a decir a nivel tal vez de tamaño o complejidad, y uno puede estudiar quizás la plasticidad solamente desde el punto de vista de los genes, o las proteínas que se producen, o de las células.
y que posteriormente ciertos cambios pueden incidir sobre la citoarquitectura de esta célula y modificar la conectividad, por ejemplo. Y así seguir avanzando hasta ver quizá el cuadro general y ver que hayan cambios directos en el comportamiento de algo. Pero es importante que tengamos en cuenta que hay distintos niveles, quizás jerárquicos. Eso quiere decir que no podemos, si estamos trabajando, por ejemplo, a nivel de célula y genes, y de pronto tener un resultado y querer extrapolarlo a algo de comportamiento. Que tal vez yo estoy trabajando con células aisladas, obtengo un hallazgo, pero no puedo después decir que con ese hallazgo voy a curar el Alzheimer, porque eso ya es algo mucho más complejo que ocurre, digamos, en una estructura eh, mucho más compleja. Ah, okay. Bueno, yo creo que esta pregunta, me pareció que escuché esta pregunta en alguna de las sesiones pasadas, tal vez esto está claro, respecto a si nuestro cerebro es plástico durante toda la vida. La respuesta es sí, es plástico durante toda la vida. Pero tal vez una pregunta más certera podría ser si es que es igual de plástico durante toda la vida. O bien si es que existen periodos en que los aprendizajes y los correspondientes cambios plásticos ocurren con mayor facilidad. Y esto nos lleva a hablar de el periodo crítico y el periodo sensible que ocurre, digamos, desde que nacemos hasta muy buena parte de nuestra adolescencia, en el cual se ha descrito que hay, digamos, como ventanas de tiempo, donde nuestro cerebro de alguna manera es mucho más plástico para ciertas cosas sobre otras. Aquí, por ejemplo, podemos ver que desde que nosotros nacemos, es el primer instante en el que estamos conociendo el mundo, básicamente, así que vamos a recibir un montón de estímulos externos, sabores, texturas, temperaturas, etc. Entonces, es un momento que los niños también andan gateando y sintiendo cosas, y por tanto este es un periodo donde hay una gran plasticidad para estímulos que son sensoriales, como yo les decía, sabores, olores y esas cosas. Entendamos que posteriormente el niño aprende a caminar, también aprende a hablar, y acá hay y eso está muy de la mano con esta segunda ventana, este segundo periodo crítico, en donde hay una mayor plasticidad para funciones motoras, incluyendo también el lenguaje. Y más adelantado, hay una mayor plasticidad, digamos, para funciones que son cognitivas más superiores, como las que les hablaba previamente, vale decir, toma de decisiones y planificaciones, o los controles de nuestros impulsos, que podemos ver que es súper difícil verlo en un niño, incluso en un adolescente, y son cosas que se adquieren ya en edades más avanzadas. Vale decir, yo diría, por tirar un número, después de los 20 años, si es que. Entonces podemos ver cómo nuestro cerebro opera de manera distinta que quizá durante la época. Esto se puede ejemplificar en esta gráfica, donde podemos graficar, digamos, la capacidad del cerebro para cambiar ante experiencias. Y podemos ver que es muy alta al inicio de nuestra edad, pero esta empieza a decaer con el tiempo. O sea, cada vez nuestro cerebro va teniendo menos capacidad para poder cambiar frente a alguna experiencia. Pero esto no significa que no podamos. El problema va a ser que cada vez nos va a ir costando más. Y porque esta gráfica aquí pueden ver que refleja, digamos, el nivel de esfuerzo que hay que hacer para lograr estos mismos cambios. Pero que quede claro, en el fondo, que no es imposible. Uno puede seguir aprendiendo cosas, pero hay que entender que nos va a costar más. Y lo que quiero que de alguna manera que quede muy claro es que esto refleja que nuestra infancia es una ventana muy importante, una gran oportunidad que nosotros tenemos, digamos, para poder desarrollarnos. Y por tanto es importante cuidar esa etapa. Cualquier negligencia o maltrato o condiciones precarias que ocurran cuando digamos, alguien nace o está durante su infancia, va a traer repercusiones súper graves. Y esto quiero ejemplificarlo con una historia que ocurrió en Rumania, una historia bastante triste, pero que vale la pena contarla.
Esto ocurre, el protagonista de esto fue Nicolae Ceausescu, que fue un dictador en Rumania, entre 1967 y 1989, o sea, post Segunda Guerra Mundial. Sabemos que después de las guerras siempre hay problemas económicos para las naciones, con excepción de los que ganan la guerra. Y este era el caso de Rumania. Este dictador lo que necesitaba era mejorar su economía, y lo que se le ocurrió fue, digamos, subir la tasa de natalidad. Su estrategia, digamos, fue aumentar, digamos, la población desde 20 millones a 30 millones. Ese era su objetivo. De esta manera podía generar más fuerza laboral. Aquí podemos ver cómo había decaído la tasa de natalidad, pero él instauró lo que se llamaba el decreto 770. Y vean cómo la natalidad subió después de que él instauró el decreto 770. Pero ¿qué consistía el decreto 770? Primero, que hizo que el aborto sea ilegal. Rumania tenía, digamos, las políticas más liberales de aborto en ese entonces, por tanto era un blanco para sus propósitos. También hizo ilegales los métodos anticonceptivos. De hecho, las únicas personas que podían consumirlo eran mayores de 45 o personas que ya tenían más de 4 hijos. Y esto se ponía más complicado porque tenía una policía especializada que de hecho sometía a las mujeres a pruebas ginecológicas. Era de alguna manera, así como hoy en día nos hacen PCR para saber si estamos enfermos, con respecto al COVID, acá sometían a ciertos test para ver si las personas estaban embarazadas, podían estar ocultando, lo que sea. Y no contento con eso, había un monitoreo de estos embarazos. Por tanto, había un seguimiento de la persona, por ejemplo, para evitar que abortara. Y también otra de las cosas era que impuso impuestos a quienes no tenían hijos. Entonces, con todas estas medidas, como pueden ver, si lo vemos de una manera fría, efectivas, hizo que creciera la tasa de natalidad en el corto plazo. Pero esto conllevó a otros problemas más serios, porque como yo les dije, Rumania tenía problemas económicos, y esto implicaba que los padres que estaban aumentando su cantidad de hijos no iban a tener, digamos, recursos económicos para poder mantenerlo. Para lo cual el gobierno dijo, bueno, no hay problema, nosotros nos hacemos cargo ahora de sus niños, y por tanto construyó un montón de orfanatos, un montón de guarderías. Entonces ahora los padres se entendieron de sus hijos porque de verdad no tenían capacidad para poder criarlos, y digamos, el Estado se encargó de esto. Dadas las condiciones precarias que hubo, obviamente hubo muchas negligencias con estos niños, estuvieron, vamos a decir, en un gran abandono, y la cosa se fue complicando bastante con el paso del tiempo, y había un hermetismo súper grande en Rumanía en ese entonces, pero hubo un momento en que la población se sublevó, derrocó a Nicolás Ceausescu, digamos por su mal manejo del país, por genocidio y por muchas cosas más. Este personaje de hecho fue fusilado, pero esto dio pie para que se abra, digamos, Rumania al occidente. Entonces muchas de estas cosas se ventilaron al resto del mundo. Hubo investigadores que estuvieron interesados en poder, digamos, estudiar a estos niños y cuál fue el impacto de todas estas negligencias en su desarrollo. Uno de estos investigadores fue Nathan Fox, que fue de Estados Unidos a Rumania. Él en una de sus declaraciones dijo que cuando fue a una guardería, que fue algo que a él le impactó, fue que fue recibido por un silencio sepulcral. En el fondo refiriéndose a que fue a la guardería y los niños no lloraban. Y se cree que esto ocurre porque básicamente no hubo ninguna respuesta a los llantos de los niños en su debido momento. Esto va a entender que, digamos, esta estrategia comunicacional que estaba utilizando en este caso un menor de edad no tuvo respuesta, y por tanto se abandona. Por tanto, estos niños no lloraban, estaban un poco hacinados, compartían cunas con otros compañeros, y se sabía que de hecho en horarios particulares los atendían básicamente para cambiarlos, para asearlos y para alimentarlos. Por tanto, no había interacción con sus cuidadores. Cuando estudiaron, digamos, el cerebro de estos niños, ya sea por electroencefalograma o otros métodos de visualización como la tomografía,
ellos vieron, por ejemplo, que la actividad cerebral de estos niños era diferente a la de niños si lo comparábamos con niños que vivieron una infancia tradicional. También vieron que habían regiones del cerebro más chicas, quiere decir que no tenían tanta materia gris, tenían menos materia gris y tenían menos materia blanca. Y dentro de las características que observaron estos niños cuando fueron creciendo, que tenían muy bajo control de sus impulsos, había un aislamiento social de ellos, hay una baja autoestima y un bajo rendimiento académico, entre muchas otras cosas, otros síntomas que aquí omití. Así que como pueden comprender, digamos, algo que tal vez no teníamos dentro de nuestro pensamiento, lo que es la interacción social, es sumamente importante. Y eso puede repercutir en cambios físicos observables, medibles, que ocurren en nuestro cerebro. El panorama, de alguna manera, mejoró un poquitito porque también habían niños que habían sido adoptados. O sea, estos niños constituían otro grupo, vamos a decirlo de una manera muy fría, otro grupo experimental. Y cuando estudiaron el cerebro de estos niños, observaron que si bien algunos presentaban muchos de estos efectos negativos, de estas consecuencias, eran menores. Por tanto, lo que se podía inferir es que ocurrió una reversión parcial de estos efectos nefastos del abandono, producto de que estos niños fueron adoptados. Ellos además observaron que algunos niños tenían una reversión mayor que otros. En algunos casos podía haber una reversión total. Y esto lo asociaron con la edad en que fueron estos niños adoptados. En términos generales, si estos niños eran adoptados antes, corrían menor riesgo o tenían mayor facilidad, digamos, para poder revertir todos estos cambios nocivos, lo que de alguna manera refleja lo que yo les comentaba sobre los periodos sensibles. Eh, y sí, eso es lo que tenía que decir de esta historia. Buscando otros ejemplos, ahora sí trabajando con personas de la tercera edad, se observó, por ejemplo, que o sea, nosotros sabemos que durante la tercera edad, en la medida que envejecemos, tenemos menor capacidad de repente para entender las cosas. Eso tiene que ver digamos, en nuestro cerebro con el sistema auditivo. No necesariamente porque escuchemos menos, sino que el procesamiento de la información que nos llega quizás va decayendo. Y aquí hicieron una prueba en el fondo para poder evaluar la velocidad con lo que las personas de tercera edad respondían, pero las separaron en dos grupos. Y uno de estos grupos eran personas que habían practicado un instrumento en su infancia, que previamente se sabían que los músicos tienen mejor oído, por ejemplo. Y fue interesante porque observaron que bastaba solo unos pocos años de formación musical temprana, y esto podía beneficiar al cerebro más adelante en la vida. En el fondo podían, digamos, este tiempo que les tomaba, digamos, esto lo medían a nivel del cerebro, pero había una mayor rapidez para poder procesar esta información que le daban en pruebas experimentales bien controladas. Y esto es súper interesante porque de alguna manera refleja que esta experiencia, que como ya ustedes deben intuir, generó cambios estructurales en su cerebro. Lo interesante es que estos cambios perduraron. Imagínense que no se necesitaba que estas personas siguieran tocando el instrumento, bastaban solo unos pocos años, podían pasar 25 años de hecho, sin tocar el instrumento, y a pesar de eso estos cambios permanecían. Y como les decía, se podían observar en pruebas medibles de la capacidad, digamos, de los cerebros de estas personas. Sumado con esto, por ejemplo, también está el efecto beneficioso de hablar un segundo idioma. Este caso ha sido hablar un segundo idioma de manera activa. De hecho, este experimento lo hicieron en personas que, por ejemplo, se manejaban muy bien con el catalán y el español. Y lo que ellos observaron era que hablar dos idiomas de forma activa protegía contra el deterioro cognitivo. Eso sí, cabe decir que no es el deterioro cognitivo asociado a alguna patología, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, sino que tenía que ver con el deterioro cognitivo que es más leve y que es propio del envejecimiento. Pero ellos encontraron que en este tipo de personas que practicaban dos idiomas, este deterioro era menos marcado. Así que como pueden ver, es otro ejemplo de cómo se puede cambiar, digamos, la funcionalidad de nuestro cerebro. Ahora, en esta parte,
A mí me gustaría que, vamos a seguir viendo algunos ejemplos, pero aquí me interesa, digamos, que tengamos este concepto de que estructuralmente nuestro cerebro cambia. Por ejemplo, si una persona de un día puntual empieza a hacer ejercicio, o va a un gimnasio y lo hace de manera constante, probablemente a lo largo de 2 meses va a notar cambios evidentes en su cuerpo. Pues, vamos a decir que puede estar más musculoso, o su capacidad aeróbica mejoró, ya antes corría 1 kilómetro, ahora puede correr 5 kilómetros, por decir algo. Y eso uno entiende que son cambios que ocurren en nuestro cuerpo. Lo mismo de una persona que se va a vivir a un lugar con altura, por ejemplo Bolivia. Probablemente cuando esa persona recién llega, o en la noche, va a recibir las consecuencias de la falta de oxígeno. En otras palabras, se va a apunar, pero a lo largo del tiempo, esta persona se va a ir adaptando, ya no va a sentir esos síntomas molestos. Esto tiene que ver porque su cuerpo de alguna manera se las arregló para ser más eficiente en la captura del oxígeno, el poco oxígeno que hay. Entonces, para nosotros es súper intuitivo ver que ocurre un cambio en nuestro cuerpo, y esto nos lleva a pensar si es que puede ocurrir lo mismo con el cerebro. Así como con los músculos, es posible hacer crecer ciertas áreas cerebrales cuando las ejercitamos. Y este fue un estudio que se hizo en taxistas de Londres. No es trivial ser taxista en Londres, al menos en el año 2000, porque dado digamos, el tamaño de la ciudad y los lugares, es muy importante que los taxistas se manejen completamente en la orientación de ese lugar. Vale decir, si se sube alguien, un pasajero, el taxista tiene que ser capaz de llevarlo al lugar que él quiere ir. Y eso es mucha información. Hay pruebas, digamos, hay evaluaciones bien rigurosas para poder ser taxista. Se requiere un gran tiempo de estudio para poder almacenar en la cabeza todos los lugares que hay. En promedio son 2 años, por lo que leí. Así que no es un tema menor. Ahora no sé, hoy en día no sé si será así porque hay aplicaciones de celular para resolver estas cosas, pero en aquel entonces estas personas no eran cualquiera, eran personas que eran capaces de almacenar mucha información. Y en este estudio a estos investigadores les interesaba, digamos, la memoria espacial. Entonces los taxistas eran los candidatos idóneos para hacer este experimento, y lo que hicieron fue estudiar su cerebro. Y lo que observaron fue que los taxistas londinenses presentaban un aumento de la materia gris en una estructura puntual que era el hipocampo. De hecho, era el hipocampo posterior, que tiene que ver, digamos, con lo que es memoria, con el almacén, con memoria espacial, navegación. Tiene que ver con esa estructura, y así de burdo, o sea, ahora era más grande, había aumentado el volumen. Tal cual como uno podría imaginarlo con un músculo. Entonces, esto refleja, digamos, que un ejercicio mental o lo que sea puede, digamos, modificar las estructuras de nuestro cerebro. Lo mismo ocurre con aprender un nuevo idioma. Este estudio fue realizado en intérpretes, son personas que tienen que, por ciertas misiones, ir a algún lugar y tratar de comunicarse con personas que hablan una lengua extraña, y por tanto son personas que tienen que, de acuerdo a su trabajo, aprender un idioma, y tal vez desde cero. Por tanto, aquí ellos en este trabajo, estos investigadores querían ver cuál era el efecto de aprender un nuevo idioma. Y de hecho, los intérpretes más o menos pueden hacerlo entre 3 a 10 meses. Aquí lo evaluaron a los 3 meses. Y lo que observaron fue que estos individuos que aprendieron una lengua extranjera presentaban cambios estructurales en áreas relacionadas con la memoria y el lenguaje. Y este fue otro que se hizo en niños, pero en este caso querían ver simplemente los cambios que ocurren en la medida que hacemos la transición de infancia hacia adolescencia. Y lo que quisieron ver fue evaluar cómo el cerebro, o cómo va madurando, digamos, ciertas regiones digamos, ciertos componentes del cerebro. Aquí también se utilizó resonancia magnética para estudiar el cerebro, y la gracia de esto fue que fue un seguimiento que se realizó. Por tanto, los niños fueron reclutados a los 4 años de edad y se les hizo un seguimiento hasta los 21 años. Entonces, súper valiosa esta información porque podían hacer el seguimiento de un mismo cerebro, cómo iba evolucionando en la medida que iba creciendo.
Y aquí esta figura muestra el cerebro desde dos perspectivas, desde edades pequeñas, vale decir, a los 5 años, y cómo va cambiando a lo largo del tiempo, o sea, aquí hasta los 21 años. Esta coloración que se le dio es para, de alguna manera, mostrar qué tan maduro está el cerebro. Como pueden ver en la escala, mientras se va poniendo más azul, así que mientras más azul significa que es más maduro. Y si se fijan, pueden ver cómo el cerebro va cambiando de una manera muy gráfica. Aquí, por ejemplo, hay cosas interesantes. Hay, por ejemplo, regiones como aquí en la parte parietal. Podemos ver que muy tempranamente cambia. Si vemos que hay una transición de color, quiere decir que hubo maduración. Y acá hay otra transición inmediata, o sea, podemos ver que estas regiones cambiaron rápidamente. Y así hay otras regiones que se demoran más. Si, por ejemplo, vamos acá a la parte delantera del cerebro, como podemos ver acá, si comparamos con el siguiente no pasó nada, si comparamos con el siguiente pasó muy poquito, y ahora recién por acá se empiezan a observar cambios evidentes. Lo que tiene que ver con que hay regiones que maduran más tardíamente, y de hecho esta es la parte prefrontal, que yo les contaba que tiene que ver con funciones como funciones ejecutivas, funciones de toma de decisiones, de control de impulsos, que digamos un adolescente los adquiere digamos en su parte más tardía. Y esta última parte tiene que ver digamos, con lo relacionado con el efecto de la pobreza en el rendimiento académico. Yo creo que, al menos yo no tengo dudas, en que digamos, la pobreza es una causal de un bajo rendimiento académico, ya sea por tener menos recursos para asistir a un buen colegio, para tal vez comprar materiales, o quizás para poder acceder a distintas oportunidades. El no tener, digamos, recursos económicos repercute mucho en nuestro rendimiento académico. Eh, Al menos en la sociedad chilena pasa, de hecho este fue un estudio que se hizo con estudiantes chilenos, pero lo positivo de este estudio es que ellos muestran un concepto que quizás es más desconocido, que de alguna manera puede amortiguar este efecto negativo de la pobreza sobre el rendimiento académico. No voy a decir que lo cura, pero amortigua, hace que sea más suave. Y esto se llama mentalidad de crecimiento. No sé si lo han escuchado. La mentalidad de crecimiento fue un término adoptado por, si no me equivoco, era psicóloga o médico, no me acuerdo bien, pero es Carol Dweck. Adoptó este concepto que ella estaba interesado en el hecho de que nosotros tenemos preconceptos sobre nosotros mismos. Y estos preconceptos que tenemos sobre nosotros mismos nos definen y nos guían nuestra conducta. Entonces ella estaba interesada en entender cómo estas creencias que tenemos sobre nosotros mismos van a poder impactar en nuestro desempeño. Y para ello ella definió la mentalidad de crecimiento, pero de hecho como que clasificó a las personas en dos grupos. Las personas que tienen mentalidad de crecimiento y las personas que tienen mentalidad fija. Y algunos ejemplos de personas con mentalidad fija es que piensan que ven las cosas como si soy malo o bueno para algo, que cuando se frustran abandonan lo que están haciendo, de que el potencial está predeterminado y que tampoco les gustan los retos. Y en forma muy opuesta hay otro tipo de, vamos a decir, personalidades o personas que piensan que les gusta probar cosas nuevas, que el éxito de los demás los inspira, los retos los ayudan a crecer, por ejemplo. Y este es muy importante, que sus habilidades no están predeterminadas. Entonces, como pueden ver, son dos tipos de pensamiento o formas de clasificar una mentalidad que son diametralmente opuestas. Y lo llevó esto a las aulas. Hay test de alguna manera que describen en qué tipo de mentalidad tienes. Y por tanto ella aplicó esto en estudiantes. Lo que hizo fue clasificarlo, obviamente, entre los estudiantes que tenían mentalidad de crecimiento y los que no tenían mentalidad de crecimiento. Y más aún, ella, como le importaba interesar el efecto de la pobreza, hizo una segunda clasificación y clasificó a
a los estudiantes dentro de los deciles de ingresos familiares. Vale decir que en los números más pequeños que podemos ver aquí hay más pobreza, y de los números mayores son clases mucho más acomodadas. Entonces, no hay sorpresas al ver que esta curva va siendo ascendente. En cualquier caso de las que vemos aquí, quiere decir que hay un efecto, digamos, de los ingresos económicos que tenemos, y esto repercute en nuestro rendimiento. Pero ¿qué pasa cuando se separaron en estos dos grupos de personas con mentalidad fija y mentalidad de crecimiento y fueron a ver sus notas, por ejemplo? Aquí salen sus puntajes estandarizados. Primero, podemos ver inmediatamente que estos que están en línea punteada son los estudiantes con mentalidad de crecimiento. Y podemos ver que inmediatamente son superiores las notas comparados con los que tienen mentalidad fija, independiente del estrato económico en el que están. Si se fijan, los estudiantes que están en el decil más bajo, o sea, los que son más pobres, básicamente tienen las mismas notas que las personas con mayor ingreso de los que son de mentalidad fija, por ejemplo, como para que ustedes vean el efecto. Pero lo que es más interesante aún es que vemos que esta curva creciente que se observa tanto en el rendimiento del lenguaje o matemática, ahora se hace mucho más suave en este caso. O sea, si pueden ver aquí, también hay un ascenso. También, digamos, aunque sean personas con mentalidad de crecimiento, sigue habiendo un efecto económico, digamos, en su rendimiento, porque esto va en crecimiento. Pero si lo comparamos con el anterior, este crecimiento es mucho más gradual, mucho más pequeño. No es tan drástico como hay acá. En otras palabras, la diferencia entre este punto y este punto es mucho más grande que la diferencia entre este punto y este punto de acá. Entonces, de alguna manera ella muestra que, digamos, hay otras estrategias que se pueden abordar tal vez. Esto obviamente es trabajo en progreso, que puede abrir muchas líneas de investigación, pero de alguna manera muestra algo que es importante tal vez tenerlo, el concepto, digamos, de mentalidad de crecimiento en las aulas. Por tanto, de alguna manera los autores concluían que el propiciarme una mentalidad de crecimiento en los estudiantes puede favorecer su desempeño académico. Bueno, y esto es finalmente casi una autopublicidad, porque también hay estudios que han mostrado que enseñar sobre el concepto de neuroplasticidad influye en la motivación, desempeño y en la actividad cerebral. Esto yo de alguna manera lo veo reflejado, digamos, si yo le digo a un niño que si quiere ser musculoso o mejorar su capacidad física aeróbica, vamos a decir, lo que tiene que hacer es empezar a trotar todos los días, niño o niña, y eventualmente sus capacidades van a mejorar. Y yo creo que eso ninguno me lo va a poner en duda. Yo creo que todos tienen claro eso. Porque algunos no lo sé por qué, porque tal vez hace más lógica, porque es un conocimiento que está más, que es más popular, o qué sé yo. Y digamos, el saber de conceptos de neuroplasticidad apunta a lo mismo. Porque si ahora le digo, un joven sabe que su cerebro, por ejemplo, puede cambiar, que si de alguna manera yo lo estoy sometiendo a desafíos mentales o ejercicios mentales, este cerebro va a responder a eso y se va a reestructurar. O sea, básicamente va a funcionar como un músculo, en otras palabras. Va a ser mucho más fácil de digerir y tal vez va a ser mucho más fácil de creer de que esta persona tiene capacidades, que por ejemplo las capacidades no están predefinidas. Yo me tengo que esforzar tal vez, estudiar más, pero puedo mejorar mi rendimiento. Y creo que apuntan, digamos, apuntan a esto, estos estudios, en el cual es también muy valioso que se entienda más o menos de alguna manera, no quizás con tanto detalle, el fenómeno de la neuroplasticidad. Y bueno, y eso es todo lo que tenía que decir. Casi ya me quedé sin voz. Muchas gracias por escuchar y espero que haya quedado claro esto. Y bueno, y si tienen dudas, este es el momento para hacerlas. Afortunadamente yo no ando bien acompañado, así que está
el doctor Pedro Maldonado, la doctora Gabriela Martínez para resolver esta duda. Voy a dejar de compartir, ¿no es cierto? Sí, no, si de repente hay alguna pregunta, no hay problema. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este viaje a través de cómo cambia nuestro cerebro y diste muchos ejemplos de cómo esto afecta nuestra vida cotidiana, digamos, y cómo esta plasticidad está siempre presente. Antes de hacerte más comentarios o preguntas de mi parte, yo quiero dejar abierto esto para los asistentes y las asistentes que quieran consultar sobre cualquier parte de la presentación de Rodrigo. Siéntanse libres, escribir en el chat o agarren el micrófono y hablen. Somos, como siempre, un grupo suficientemente pequeño para relajarnos y conversar entre nosotros. Así que disparen nomás. Bueno, mientras se relajan y se atreven a preguntar. Creo que están pensando, están ahí viendo qué Sí. preguntar. Esto es realmente relevante. A mí siempre me ha llamado la atención y de hecho estudié parte de mi tesis de doctorado en plasticidad, lo cual me hizo apreciar el tremendo rol que tiene esto en nuestra vida, porque es tan brutal el cambio que ocurre durante el desarrollo y continúa en el adulto que no nos damos cuenta que en realidad nos hacemos como personas solo porque es posible esta plasticidad. Y conocer los mecanismos y poder explotarlas, si uno quiere, en un ámbito no solo educacional, sino que también laboral, es muy importante. Todos podemos cambiar. Hay personas que dicen, no, la gente no cambia. Pero todos podemos cambiar. Pero me gustó mucho ese gráfico que presentó Rodrigo sobre la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y el esfuerzo que necesitamos para hacerlo. Y en realidad, claro, mientras más viejo nos pasa esta combinación de que no quiere cambiar el cerebro y el esfuerzo es mayor. Entonces, claro, efectivamente se va reduciendo nuestra habilidad de cambiar, pero sí siempre lo podemos hacer. ¿Hay alguna Porque no es pregunta? imposible. No es imposible. Hay un... Sí. Perdón. No, Caro, dale. No, yo quería decir, bueno, solo que me gustó mucho para cerrar la frase que nos indica Rodrigo cuando decía toda persona puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, porque, bueno, lo que tú ahora nos decías justamente, Pedro, que, bueno, mientras más adultos es más difícil o más esfuerzo, pero la oportunidad siempre está día a día. Pero yo siento que, claro, en el día a día de repente se nos va el hecho de proponernos a lo mejor el cambiar o el evolucionar un poquito. Y porque también tenemos como o caemos a lo mejor en ese error de no poder o en esa predisposición de que no podemos, si ya estamos así, si ya somos así. Entonces me gustó mucho cerrar como con esa frase. Sí, además es interesante porque curiosamente Rodrigo explicó en gran detalle en qué consiste el mecanismo, qué es lo que está pasando en el cerebro que nos hace cambiar en el fondo estas conexiones. Pero esta misma posibilidad de cambio hace que aquello que no cambiamos se refuerce. Entonces es como un poco irónico porque, claro, el cerebro no está ahí haciendo nada, sino que si estamos haciendo lo mismo de siempre, eso mismo de siempre tiende a reforzarse. Entonces, no es solamente tener el tiempo y el esfuerzo para poder cambiar cualquier cosa, desde dejar de fumar hasta cambiar nuestros hábitos laborales. No es solo tener el tiempo para empezar a hacer las cosas distintas, sino evitar volver a caer en hacer las cosas como lo hacemos siempre. Ese salto requiere una motivación, y Rodrigo también habló de motivación. Yo tenía una pregunta en general que quería compartirte porque tú hablaste de hacer crecer el cerebro y hay en la comunidad de neurociencia y afuera mucha confusión acerca de si el cerebro puede tener
¿crece con nuevas neuronas o crece con conexiones o con las dos? Tú hablaste de una parte del cerebro, que es el hipocampo, donde tenemos mucha certeza de que hay nuevas neuronas. Pero hasta donde yo sé, en la corteza cerebral, que es la parte más importante para nosotros, no hay evidencia de que hay nuevas neuronas. Entonces, la plasticidad descansaría básicamente en nuevas conexiones, ¿cierto? Sí, yo más o menos manejo la misma información que tú respecto al hipocampo, que es donde se ha descrito, digamos, neurogénesis, que, digamos, pueden surgir nuevas neuronas. Y respecto, claro, la capacidad de mejorar la conectividad es, a mí me asombra bastante. Eh, por ejemplo, yo he escuchado casos de personas que han sufrido ciertos accidentes y han perdido una gran cantidad de masa cerebral. Y de alguna manera su cerebro se logró reestructurar. Y de alguna, o sea, no podría asegurar que funciona igual que si la persona estuviera sana, pero de alguna manera ese poquito que queda, tal vez esas pocas neuronas, que tampoco van a ser pocas, igual son billones de neuronas, de alguna manera tienen un gran potencial por el hecho de que pueden mejorar, aumentar tanto el número de conexiones que suple, digamos, y el cerebro de alguna manera funciona para poder hacer su trabajo normal. Sí, había otra cosa que me llamó la atención, que de hecho lo estábamos discutiendo hoy día en nuestro grupo de laboratorio, y que tenía que ver con un nuevo concepto de memoria, que no me acuerdo cuál era la palabra exacta, pero era la memoria externa. Hoy en día, nosotros no estamos ocupando la memoria de la misma manera que la estamos ocupando hace 30, 40 años. Ustedes son todos jóvenes aquí al lado mío, pero yo me sabía como 40 números de teléfono, ¿no? Hoy día me sé como 2. Lo que sí sé es dónde están esos números de teléfono. Y lo que pasa ahora es que la información, el contenido de lo que sabemos, ya no lo guardamos en nuestro cerebro, lo guardamos en otros lados, en el celular, el computador, el disco duro, etc. Y por lo tanto, nuestra habilidad de poder funcionar en una sociedad hoy día descansa más en nuestras competencias para poder recordar dónde está la información y saber qué hacer con ella. A donde voy es que pareciera que hoy día en el mundo moderno nos estamos enfrentando a nuevos desafíos que no habían hace 20 o 30 años atrás. ¿Y por qué esto es relevante? Por la presentación de Rodrigo, porque eso significa que hoy yo tengo que hacer las cosas de una manera distinta con mi cerebro a como lo hacía hace 20, 30 años atrás. Y esto me obliga entonces a usar mi plasticidad, porque si no voy a ser totalmente poco funcional en este nuevo mundo moderno. Uno se imagina en el contexto de Abra, ¿cierto? Donde las empresas van a estar cambiando sus maneras de operar quizás de una manera dramática pronto. Y sin embargo, si no somos suficientemente plásticos, nuestras actuales habilidades y competencias cognitivas pueden no ser tan útiles como las que sean necesarias para entonces. Entonces la pregunta para Rodrigo es, bueno, ¿hay algo que uno podría hacer para aprovechar mejor esa plasticidad, o no hay nada que hacer? ¿Hay algún ejercicio mental o conductual que tienda a favorecer o fomentar la plasticidad? Bueno, o sea, igual la pregunta es bastante abierta, porque voy a ser muy específico. Tal vez yo no necesito hoy en día la capacidad de memorizar tantos números. De alguna manera la tecnología me suple esa necesidad, y por tanto yo no tengo una ventaja por sobre otro, básicamente por tener una gran memoria y manejarme con todos estos números. Sin embargo, claro, como dices tú, de acuerdo a lo que uno
que uno sabe de plasticidad es que yo de alguna manera estuve haciendo un ejercicio y eso me puede traer beneficios para quizás hacer otro tipo de tareas. Y yo creo que sí, hay maneras, digamos, para poder, decirlo de alguna manera, poder mantener ese training. Yo creo que va a depender quizás del tipo de tarea a la cual yo estaba acostumbrado. Yo, por ejemplo, que soy del área de la... somos todos del área de las ciencias. Uno siempre ha visto que este desafío de estar constantemente leyendo lectura, y sobre todo cuando uno es un tesista y está viendo sus resultados y craneándose por qué esto es así y tengo que leer más, eso es un desafío claramente. Y creo, podría estar mintiendo, pero creo que eso está reportado que trae beneficios, digamos, en la vejez. Básicamente, personas que estuvieron siempre entrenando su cerebro van a tener probablemente un menor deterioro cognitivo. Entonces yo creo que, claro, lo recomendable en estos casos es siempre tratar de mantenerse haciendo algo que nos imponga algún desafío de pensamiento. Y yo creo que las posibilidades son un montón. Puede ser jugar ajedrez, como leer novelas de misterio, me imagino. O sea, deben haber muchas posibilidades. Claro, claramente usarlo es relevante. Pía Hay una Lecaros, Eso, te iba a decir, Pedro, que viene una sí, pregunta en el chat. justamente pregunta, dice, la posibilidad de cambiar las formas de hacer se logra reemplazando las antiguas formas por nuevas formas en base a la repetición. ¿Es la repetición uno de los mecanismos? Mira, yo obviamente yo no soy experto, como no trabajo con personas, siempre estoy acostumbrado a ver celulitas en un microscopio probablemente. Pero claro, lo que plantea Pia es una forma bastante razonable de poder adquirir una nueva, digamos, quizás un nuevo aprendizaje o una nueva habilidad, no sé. Yo creo que eso va a tener que ver con la capacidad de disciplina que tenga cada persona, ¿no? Si es capaz de, digamos, dejar de hacer las cosas como las hacías antes y de alguna manera ser metódico o ser muy disciplinado y hacerlas, de seguro va a conseguirlo. Y obviamente pueden haber desafíos más grandes que otros, como por ejemplo, no sé, dejar de fumar, que eso ya va a tener que ver con otras partes del cerebro que tienen que ver con las adicciones y las recompensas. Y probablemente, bueno, tú Pedro debes saber más de eso, probablemente eso es sería un gran desafío. Bueno, esto en parte fue intencional. La próxima semana vamos a estar hablando con Alexia Núñez sobre plasticidad en una conversación donde quizás podamos también rescatar un poco del conocimiento acerca de esto. También esto se va a ver reforzado en la presentación de Gabriela en aprendizaje de educación. Hay cosas como el ejercicio físico, curiosamente, que tienden a reforzar nuestra habilidad de aprender. Y parece que fomentan la plasticidad. Bueno, una buena alimentación parece que es parte también, el dormir bien. Creo que tocaremos algunos de esos temas, digamos, para que podemos usar como para fomentar la plasticidad. Constanza también pregunta, dice que tuvo un familiar con un accidente vascular y donde le indicaron que murieron muchas neuronas. Normalmente en un accidente vascular ocurren una o dos cosas. O no le llega oxígeno a las neuronas y se mueren, o hay un derrame de la sangre que curiosamente es tóxica para las neuronas, la sangre pelada, digamos así. Y esta muerte neuronal, como Rodrigo contó, ¿cierto?, del caso de una persona que efectivamente tenía muy poco cerebro. Entonces, Constanza dice que ahora vemos cómo hay palabras que no recuerda o no siente frío, calor o dolor en uno de sus brazos. Si este accidente vascular es reciente, y reciente me refiero dentro de una ventana de 6 meses, hay un espacio de bastante rehabilitación. Yo les puedo compartir aquí el caso de un muy cercano a mi hijastro,
que hace como un mes y tanto le dio una encefalitis por el virus, donde también pasó algo por el estilo, y también tienen problemas para hablar, poco para moverse y para recordar cosas. Es impresionante la habilidad que tiene el cerebro para poder usar lo que le queda, como ejemplificó Rodrigo, para recuperar parte de esto. Pero depende de la edad, depende del esfuerzo y depende de la extensión de daño. En ese sentido, las lesiones cerebrales son siempre tan distintas entre una persona y otra que los médicos nunca se atreven a decir algo muy exacto. Siempre son un poco vagos y es porque no tienen esa certeza. No sé si Rodrigo comparte un poco esta mirada. Sí, no, absolutamente. Asumo que un accidente cardiovascular va a depender también de la zona que afecte en el cerebro, por tanto eso va a impactar en la magnitud quizás del daño o las neuronas que se mueren. Por cierto, Constanza, lamento mucho lo que le pasó a tu al familiar tuyo. Y claro, como dice Pedro, yo desde mi punto de vista creo que una de las cosas y lo que vimos en clase en esta sesión es que es la edad que va a repercutir, es muy influyente tal vez en la recuperación. Y tal vez, y esto yo lo veo a nivel personal, también tiene que ver con la rehabilitación, que todo digamos, ¿cómo puedo decirlo? Toda la perseverancia que le ponga en este caso el paciente, el apoyo familiar, todo el círculo familiar que va a haber alrededor de él. Y lamentablemente hay pacientes que también, como esto nunca viene todo por separado, o sea, muchas veces los pacientes también pueden desarrollar algún grado de depresión y eso de alguna manera va a repercutir en sus ganas de querer mejorar. Por tanto, sí, yo creo que esos dos factores son muy importantes, digamos, en una recuperación. A mí me gustaría agregar algo Sí. en ese mismo punto. Yo creo que igual es súper importante estar atentos, em, porque los accidentes cerebrovasculares a veces no son tan grandes o no son tan claros en el cambio de la conducta de la persona. Pero hay veces hay pequeños cambios que uno se da cuenta que podría ser raro, que esa persona no está respondiendo de la misma manera. Y mientras más pronto se puedan identificar, como bien decía Pedro, es mejor porque uno se pueden tomar decisiones que permitan de que ese daño no sea tan grande o que la rehabilitación sea más pronta. Entonces, siempre estar atento y yo creo que eso también tiene que ver con el preocuparse del otro y observar cómo es el otro también. Em, yo tengo un ejemplo muy cercano, tal como Pedro comentaba, yo tengo una tía y ella empezó a hablar raro, como que empezó a tener una conducta muy extraña, cosa que no tenía relación con su conducta normal. Y, mis primos y su esposo como que se dieron cuenta que lo raro que le estaba pasando, la llevaron inmediatamente al médico y claro, estaba justo en el proceso de un accidente cerebrovascular. Y eso le ayudó a que lo pudieran identificar rápidamente, la internaron, hicieron tratamiento y todo, y quedó sin ninguna secuela. Pero claro, si hubieran pasado más días, quizás eso podría haber generado a lo mejor un daño más permanente. Gracias, Gabriela. J. Urrutia pregunta si el neurotransmisor glutamato sirve para la neuroplasticidad. Yo quiero complementar esta pregunta porque a veces uno ve avisos en internet sobre ofertas de químicos que son neurotransmisores. ¿Sirve para algo el ingerir neurotransmisores o no sé si en esa dirección va tu pregunta, pero... Es más bien como concepto, porque yo estaba mirando, claro, y de hecho sirve, pero los complementos, suplementos alimentarios también, pero no sé si sirven tanto como para fomentar la plasticidad. Claro. Rodrigo. Bueno, yo diría que todos estos suplementos alimenticios
simplemente yo creo que se sustentan en la lógica de si le doy más al cuerpo materia prima para fabricar lo que yo creo que funciona, para lo que yo creo que esta molécula tiene que ver con alguna función, le voy a dar que coma más. Como por ejemplo, alguna vez escuché que había que comer mucho plátano, no, miento, no, nueces parece, nueces porque ahí estaba el precursor de la serotonina. De alguna manera, y la serotonina de alguna manera está relacionado con estar alegre y esas cosas. Y por tanto, si yo comía nueces iba a estar feliz. En el fondo son como análisis bastante extrapolados, que es, digamos, es una conclusión demasiado grande para una modificación tan pequeña que uno está haciendo en el cuerpo. Si me preguntas como la molécula como tal, si funciona la neuroplasticidad, sí, eso es un sí rotundo porque es básicamente la molécula que es una muy común digamos, de sinapsis excitatorias. Y por supuesto, si esta molécula salta de la neurona presináptica a la postsináptica, va a generar un estímulo eléctrico, y si esto ocurre muchas veces, se va a potenciar digamos, esta vía de transmisión. Así que, así como está formulada la pregunta, por supuesto que el glutamato sirve, digamos, para la neuroplasticidad, pero como suplemento alimenticio, yo creo que, no sé, yo de hecho, yo creo que tendría que saber mucho más de la forma en que se sintetiza los neurotransmisores y las vías que la regulan, porque pasa lo mismo con el colágeno, que de hecho yo me declaro ignorante al respecto. Cuando te dicen que te consumen unas ciertas pastillas que tienen, digamos, el colágeno molido, por así decirlo, picadito. O las cremas Y el de rostro. Claro. Y el colágeno es una estructura que como funciona para su propósito, que es como, digamos, para mantener estructuralmente sana la piel y todas esas cosas, no está como en picadito, está, digamos, como una estructura bastante compleja y larga. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahí es dar más materia prima para nuestro cuerpo. Y la pregunta sería si es que nuestro cuerpo tiene una deficiencia de eso y por eso está fallando, ahí tendría sentido consumirlo en la dieta. Pero si no, no va a hacer nada. Muy bien, gracias. También tenemos una mano levantada, Francisca. Sí, hola, mira, yo me acordé con lo que comentó Gabriela recién del accidente cerebrovascular. Yo tengo una prima que le dio un accidente cerebrovascular y la verdad que nosotros no reaccionamos antes porque hubieron situaciones extrañas antes de que le diera el accidente y que tal vez si hubiésemos sabido cómo reaccionar, hubiésemos llegado a tiempo. Porque a ella, como unos 2 o 3 días antes de que le diera el accidente, íbamos caminando por el mall, íbamos a comprar, y a ella se le nubló el cerebro, como se dice en buen chileno, se le apagó la tele. Y al volver, ella nos dice a nosotros dónde estoy, qué estoy haciendo acá, no sabía nada del momento. Y nosotros, como somos una familia bastante molestosa, la molestamos un rato y siguió todo normal. Y a los 2 días después le dio este accidente. Entonces tal vez sería bueno esa información como que estuviera disponible para uno estar atento a ese tipo de cosas y evitar o poder llevar a una persona que le está pasando algo así a un centro asistencial para evitar lo más posible que le dé un accidente cerebrovascular. Sí, yo quiero recoger esa pregunta, me parece muy buena sugerencia, particularmente porque me tocó vivirlo. Y hablando con un neurólogo amigo, me decía, mira, lo que pasa es que estas cosas lo identifican gente que está entrenada. La mayoría de nosotros no tienen un entrenamiento, a lo mejor tenemos un curso de primer auxilio, qué sé yo, pero no estamos entrenados y no sabemos lo suficiente para entender que el cambio de conducta de una persona cercana a nosotros, cuando nos llama la atención que algo raro, esa es la definición, cuando algo raro tiene, se levanta una bandera roja. No estamos acostumbrados, como que lo dejamos pasar con facilidad cuando tú tienes toda la razón, digamos, puede estar justo en la mitad de una crisis relevante. Entonces, cuando hay pérdida de conciencia, es el término técnico, pero conciencia no es que se desmaya, sino que como que
se le apaga la tele, no se recuerda, cosas que no es típica de esa persona, es una bandera roja y hay que inmediatamente, y por último te equivocaste, no pasó nada, Claro. pero como tú dices, y es siempre un problema, uno se siente culpable, ¿ah? De, pucha, ¿por qué no lo has llevado un día antes? ¿Por qué no caché antes? Es un problema, y yo creo que es una muy buena sugerencia llevarla a la comunidad médica, quizás para que la gente aprenda de esto, porque ocurre más de lo que... Sí, bueno, lo que quería decir que esa era la intención del comentario, como de que si uno ve, obviamente uno no sabe si eso es algo que debería preocuparse o no, pero a lo mejor y buscar la ayuda de alguien que sí lo sepa puede permitir quedarse tranquilo o realmente identificar algo con tiempo. Bien, estamos prácticamente al cierre. Yo quiero primero agradecer nuevamente a Rodrigo por su entretenida presentación. Yo aprendí hartas cosas nuevas. Me gustó esa curva, ¿eh? Te voy a robar esa de... Pero te llega. Contarles que la próxima semana, entonces, como dije, vamos a estar conversando con Alexia Núñez. Les recuerdo que ustedes pueden traer preguntas nuevas durante la primera etapa de esa conversación para aclarar algunas cosas que han quedado pendientes. Y luego tendremos una ronda de preguntas y entrevistas con ella sobre el tema. Así que están cordialmente invitados a participar. También los invitamos a visitar la página de ABRA, donde pueden usar el foro o buscar el material o dejar comentarios para que podamos tener interacciones fuera de estas sesiones de los días martes. Gabriela, ¿quiere hacer algún cierre? No, agradecer como siempre, gracias Rodrigo, y invitarlos a lo que decían, a lo que mencionaba Pedro. Sus preguntas, sus dudas, si algo les queda dando vuelta, traten de anotarlo para que no se lo olvide en la sesión siguiente. Utilizarlo de la memoria externa que hablaba Pedro ahí, que este concepto de anotar las cosas cuando se nos olvidan también, que nos sirve. Así que nada, ahí ver cómo, para que la próxima semana podamos tener una conversación bien rica junto con Alexia. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias Pedro, gracias Carol, gracias Rodrigo y gracias a todos los que están acá. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense. Gracias a todos. Chao. Muy Nos bien. vemos el próximo Chao, martes. gracias Chao, Rodrigo. Cuídense. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias Carol y Gaby, gracias a todos por estar, nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, igual. Chao.